Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 Nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. En una celda oscura, donde apenas se asoma un pequeño rayo de luz y donde el espacio es tan reducido que apenas permite dar unos cuantos pasos, Tamara Dávila divisó a un pájaro de pecho amarillo, cabeza negra con franjas blancas. Acumulaba más de una semana de aislamiento de los 600 y tantos días que arbitrariamente la obligarían a cumplir, y esa ave que divisó se volvió una luz de esperanza. Siempre le mandé a decir a mi hija que cuando viera a ese pajarito, al cierto Whis, sintiera que era su mamá la que estaba enviándole su canto y mi amor. Mi canto y mi amor. Tamara, hoy excarcelada política del régimen de Nicaragua, recuerda sus días en prisión en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Esa cárcel, conocida en el país como el Nuevo Chipote, fue uno de los centros de tortura que empleó la dictadura para encarcelar a activistas opositores y líderes nicaragüenses. Les inventó cargos de conspiración y traición a la patria para tenerlos bajo candado y apagar sus voces. En Nicaragua el terror continúa. 10 de cada 100 nicaragüenses ha huido del país en los últimos 5 años. Tamara conoce la dimensión de la crueldad de los tiranos y sus carceleros. En aquella celda en tinieblas, en confinamiento solitario, sin un lápiz ni un papel y menos un libro, no tenía en qué refugiarse, al punto que se hizo amiga de las arañas que colgaban de las paredes. Eran su única compañía, pero sus vigilantes la querían ver sola y enloquecerla. Estaban tan rabiosos que incluso de vez en cuando entraban a matar a las inofensivas arañas. Las cárceles del régimen nicaragüense son un infierno. Para los presos políticos, las condiciones de reclusión son peores. Con ellos, la hazaña es mayor. Hay interrogatorios en plena madrugada. No hay derecho a recibir luz solar. Están solos. Las visitas son limitadas y vigiladas. Tampoco tienen atención médica, y en el caso de los que envían al sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, les propinan golpizas y los mandan a celdas de aislamiento. La tortura blanca ha sido el principal método de castigo elegido por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los prisioneros y prisioneras políticas. El aislamiento era horrible. De hecho, los primeros meses empecé a experimentar lagunas mentales que hasta el día de hoy siento que todavía me afectan. No me acordaba de nombres de personas como muy conocidas. Se me olvidaban muchas cosas. Y mucho, fueron 6 meses, 7 meses de aislamiento total. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más afirma, de acuerdo con los testimonios de víctimas, que en el país la dictadura ha aplicado al menos 40 métodos de tortura contra los presos políticos. Esas torturas incluyen hasta amenazas de muerte contra familiares de los detenidos, quemaduras, choques eléctricos, violencia física y sexual contra los encarcelados. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le traemos una edición especial: las cárceles de Nicaragua, los centros de torturas contra opositores del régimen de Ortega. Marlin Balmaceda nos trae 4 testimonios de excarceladas políticas que fueron desterradas y desnacionalizadas por orientaciones de sus verdugos. ¿Cómo son esas cárceles? ¿Cuál es el trato a los presos políticos? ¿Qué derechos se les violan? Se lo contamos en esta edición.
Mi detención fue violenta para mí y para mi hija. Pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron mi casa, desconectaron las cámaras de seguridad. Oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras a una patrulla. Tamara Dávila fue víctima del régimen nicaragüense. Desde el 13 de junio de 2021 al 9 de febrero de 2023, fue parte del grupo de presos políticos que encerraron en el Chipote. En prisión, la condenaron a aislamiento durante 17 meses. Jamás tuvo compañía en su celda. No tenía con quién hablar. Sin embargo, en ocasiones recibió visitas inesperadas que le llenaban el alma. Un pájaro que se dejaba ver por el único hueco que había en su celda, por donde entraba una línea de luz solar, y las arañas, que eran su compañía mientras los oficiales decidían dejarlas con vida. Dávila, feminista y psicóloga, sabe que la fuerza para soportar la tortura psicológica en la cárcel se basó en tener su pensamiento en que su hija menor de edad estaba esperándola. Tras su destierro, el 9 de febrero de 2023, esperó 2 meses para abrazar a la niña, que salió de forma irregular de Nicaragua por la represión extensiva aplicada por la dictadura contra los familiares próximos a sus oponentes. Durante yo estuve presa, siempre sentí a mi hija conmigo y siempre ella fue mi inspiración para resistir, para no enloquecer, para no llenarme de odio y rencor. Mi hija estaba afuera y ella necesitaba una madre sana, cuerda, fuerte. Me esforcé cada día por ver las maravillas que el universo, que Dios nos regala. Un pajarito que llegaba a mi celda, un huis, una de esas aves, pecho con antifaz negro, amarillo con verde su pecho. Tantas de esas que visitan las casas en Nicaragua y que nunca les ponemos mente. Pues bueno, esos pajaritos revoloteaban alrededor de mi celda y me recordaban a mi hija. A Dora María Telles, historiadora y feminista, la encerraron en la misma cárcel el 13 de junio de 2021, al mismo tiempo que a Tamara. En su caso, la dictadura ordenó aislarla en el pabellón de hombres, al igual que a todos los presos políticos le montaron un juicio sumario y la condenaron sin pruebas. La comandante guerrillera de la revolución hoy nos describe las condiciones inhumanas en que la tenían y la tortura blanca que aplicaron en contra de ese grupo. Esta celda es una celda pues de esas típicas del Chipote, que tienen 6x4, hechas para 6 personas. Tiene 3 camarotes dobles. Pusieron un inodoro ese día, y de manera que yo no tuve que pasar por este problema que pasaron casi todos, pues, ¿verdad? Que simplemente hacer las necesidades fisiológicas en un hoyo en el mismo lugar donde uno se baña, ¿verdad? Digamos, las características de esa cárcel es de que, pues, en un lugar absolutamente oscuro, donde no hay luz más que una lámpara sobre el pasillo a 8 metros de altura más o menos, que eso no permite ninguna visibilidad o escasísima visibilidad en la celda, y pues no, obviamente no entra en absoluto luz solar. Y me colocaron a mí ahí en condición de confinamiento solitario hasta el día en que salimos, pues, que fuimos desterrados a los Estados Unidos. En los primeros tiempos, cada nueva persona que caía presa, y eso me pasó a mí, éramos interrogados hasta 3 veces durante el día, y por lo menos uno de estos interrogatorios era medianoche. Les encanta, pues, no sé por qué a estos interrogadores levantar a la gente a medianoche, pues tal vez para asustarlo, tal vez para amedrentarlo a uno, no sé. Después fueron bajando a 2 interrogatorios, después un interrogatorio y después ya más espaciados, ¿verdad? Y según la época y los intereses de los interrogadores, esos interrogatorios podían
ser más frecuentes o menos frecuentes. Con sus derechos cercenados, les limitaban las horas de sol. Con suerte, el uniforme azul se los cambiaban una vez por semana, y en los meses que guardó prisión arbitraria, hubo unos meses que la tiranía se había propuesto matarlos de hambre. Recibimos sol una vez a la semana durante 1 hora, mucho tiempo. Ya como, no sé, tal vez sería cerca de los juicios o después de los juicios, comenzamos a recibir un poco más de sol, 2 horas a la semana. Y ya en los últimos tiempos, que ya estaba claro que nos iban a sacar, en estos últimos meses, pues entonces nos sacaban al sol prácticamente todos los días. Después hubo una temporada larga, como unos 2 meses, donde prácticamente nos habían reducido la ración a menos de la mitad. Era una situación verdaderamente de hambriarnos, de manera que fuimos perdiendo peso más aceleradamente de como habíamos perdido peso desde el principio. Yo creo que esa es una forma de tortura, ¿verdad? Es una forma de tortura física. Someter a una persona a hambre es una forma de tortura física, y que eso estaba simple y llanamente decidido desde el más alto nivel en la Dirección de Auxilio Judicial y ejecutado pues por las personas que estaban ahí. Entonces nos dejaron de dar cualquier tipo de proteína, nos daban unos 40 gramos de frijoles, arroz y para de contar, ¿verdad? El propósito era apagar poco a poco a los prisioneros de conciencia. La tortura a la que estuvimos sometidos todos ahí fue, una situación de privación total. Es decir, no teníamos derecho a ninguna lectura, de ninguna especie. No teníamos lápices, no teníamos papel para escribir. Las visitas familiares eran cada 6 semanas, cada 2 meses, cuando les daba la gana. No teníamos absolutamente derecho a nada, a hacer nada. No había ningún tipo de actividad de socialización, es decir, ni siquiera se cumplían las reglas que tienen todas las presas y los presos en el sistema penitenciario. Era decir, uno dentro de su celda, quienes tenían un compañero de celda podían conversar, pero nosotras que estábamos aisladas, pues simplemente estábamos en silencio todo el día en esa celda. Es decir, la tortura era una tortura, como se llama, tortura blanca, que es privar a la persona que está encarcelada de todo derecho a todo, privarla de todo tipo de socialización, privarla de todo tipo de posibilidades de hacer una cosa diferente, de manera que nosotros pasábamos el 100% del tiempo dentro de la celda, el 100% del tiempo. Comíamos dentro de la celda y pasábamos el 100% del tiempo dentro de una celda oscura. Esa misma dinámica de torturas se implementa en otros penales o cárceles, como La Esperanza, La Granja en Granada, el sistema de Chinandega, la Modelo en Tipitapa, entre otros. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ha identificado cerca de 40 métodos para aminorar las facultades físicas y mentales de los presos políticos. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más y su Observatorio Nicaragüense contra la Tortura ha venido documentando la sistemática y generalizada práctica de tortura dirigida contra las personas presas políticas como una forma de castigo por su participación en las protestas, denuncias de violaciones a derechos humanos o simplemente por ser consideradas como personas opositoras. Se ha logrado identificar al menos 35 centros policiales, 8 centros clandestinos o irregulares de detención y 8 establecimientos penitenciarios donde en estos 6 años se ha cometido tortura. En estos 6 años se han identificado más de 40 formas o métodos de tortura, encontrándose entre las principales formas la violencia sexual, ejercida a través de la desnudez forzada, incluyendo en algunos casos tomas de fotos y videos estando las personas desnudas, violación, amenazas de violación y abuso sexual, tanto contra las personas presas políticas como contra sus familiares. La violencia sexual contra las mujeres presas políticas ha sido exponencialmente más grave en virtud de los tipos de violencia sexual perpetrados, de las circunstancias, la intencionalidad y el ensañamiento con que fueron usados.
Los presos políticos están recluidos en celdas insalubres, en hacinamiento y con una alimentación deficiente. Al regresar, las historias de Samantha Girón y Suyen Barahona, dos de las excarceladas políticas a las que el régimen les vulneró sus derechos en prisión. Ya volvemos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Estuve con taquicardia 150. O sea, el mismo encierro, la misma ansiedad me lo provocaba, y principalmente problemas de faringoamigdalitis, que la doctora del sistema a mí me dijo que se me había vuelto crónico, porque yo presenté hasta 3 cuadros mensuales. Fue la presa política más joven de la dictadura nicaragüense. Samantha Girón, de 24 años, pisó 3 de los centros de detención que los Ortega Murillo usan para eliminar a opositores: el Chipote, el Distrito 3 de Managua y La Esperanza. La recluyeron en una celda infrahumana. En los primeros días pasó frío y sus carceleros le bloquearon la posibilidad de al menos tener una colcha para protegerse por las noches. En el Chipote la celda era de menos de 1 metro, o sea, literalmente yo, que soy pequeña, no daba para poder estirar los pies. En una celda súper alta en donde la luz estaba 24 horas del día. Había un inodoro que estaba en muy mal estado, no había agua en el día, hasta en la noche. No tenía acceso ni siquiera a un par de calcetines, no tenía nada que no fuera la piedra. Y lo peor de todo es que no nos permitían, no tenía ni siquiera una camisa manga larga. De día el calor era insoportable y de noche el frío era totalmente atroz. Recuerdo que la primera y la segunda noche lloré por el frío que tenía en esa cama de piedra, porque lo peor de todo es que había quedado en una de arriba, porque las otras personas eran adultas mayores, y me entró todo el hielo y todo el frío de toda la noche. La detuvieron un 9 de noviembre de 2021. El 1 de diciembre la trasladaron a La Esperanza, donde el panorama no era nada alentador. Era una celda que tenía espacio para 7 camarotes de 2 pisos que estaban con cementos en el suelo, y era una celda de máxima seguridad. O sea, tenía 2 puertas empernadas, primero un portón de hierro, luego una puerta de madera, una pequeña sala, una puerta totalmente empernada, y luego ya la parte de los cuartos y había otra puerta empernada. Esa es la celda de máxima seguridad de La Esperanza. En la parte de arriba no había cielo raso, solo una grande viga de hierro totalmente, donde no había absolutamente nada, una manera de acceder al techo que era extremadamente alto. Y en la parte de arriba no tenía ventanas, no tenía absolutamente nada, solo una pequeña malla alrededor en la que entraba luz, pero también entraba frío y también entraba agua cuando llovía. A Suyen Barahona, quien en 2021 era la presidenta de la Unión Democrática Renovadora, la torturaban al aislarla y bloquearle la comunicación con su hijo, quien vivió todo el proceso cuando un batallón policial la detuvo arbitrariamente. Luego esa fue otra de las fuentes de tortura, ¿no? El privarnos de ver a nuestras familias, la comunicación de nuestras familias, el saber de mi hijo, de mi esposo. A mí no nos dejaban ver a nuestros hijos menores, aunque desde el primer día
pues yo insistía en el verme con mi abogada, algo que nunca se me permitió, diciendo incluso el nombre de mi abogada, y también demandando la visita con mi familia, el saber de mi hijo, y luego más adelante pues la insistencia de la visita y de ver a mi hijo menor de edad. Yo logré verlo hasta el 25 de diciembre del 2022, más de un año y medio después de mi encarcelamiento. Permitieron una llamada de 10 minutos donde me estaban grabando, en donde habían fotos además. Los familiares de los presos políticos también fueron víctimas de esas agresiones. Les desnudaron, les hicieron hacer sentadillas. Mi mamá de casi 80 años, ¿verdad?, la sometieron a eso, y mucha agresividad con nuestros familiares a manera de amenazas, que es algo que sufren los familiares de los presos y las presas políticas actualmente también, para que no hablen, ¿no?, a favor de la libertad de los presos y las presas. Quienes padecieron en las cárceles de la dictadura lo tienen claro. Las mentes maestras que querían exterminarlos en prisión son Rosario Murillo y Daniel Ortega. Te pueden maltratar o no te pueden maltratar dependiendo de las órdenes que reciban y del ánimo que tenga la familia Ortega Murillo, porque ellos son los que están decidiendo personalmente el régimen carcelario de cada gente, si está aislada, si no está aislada, si recibe atención médica oportuna o no recibe, si ve a la familia o no la ve, si le dejan entrar paquetería o no le dejan. Es decir, ese es el manejo general, está sometido exclusivamente a las decisiones que toman Daniel Ortega y Rosario Murillo. Creo que Rosario Murillo no tolera a ninguna mujer que pueda tener algún tipo de liderazgo, criterio propio o participación en la política que no sea ella y lo que ella dice. Yo creo que desde ahí viene la razón por la cual ella siempre se ha ensañado. Además que las mujeres somos más vulnerables a estas condiciones, al trato por el machismo y la misma sociedad. Hemos visto que en Nicaragua las mujeres hemos sido vulnerables a todo, a la violencia, y esta violencia que ha venido estatal desde hace muchísimos años, y obviamente estando detenidas y siendo presas no íbamos a hacer la excepción. La alimentación en centros penitenciarios continúa siendo deplorable, con alimentos bajos en contenido nutricional y graso, insalubres, con restos de insectos dentro de ellos como cucarachas. En ocasiones se entrega comida en estado de descomposición o con bicarbonato dentro de ellas, lo cual les causaría diversas molestias. Las personas presas políticas o bien permanecen en una situación constante de hacinamiento o bien bajo aislamiento coactivo. Dicha práctica se ha generalizado durante todo 2023, lo que ha causado en ellas sentimientos de tristeza, inestabilidad emocional y desesperación por no saber nada de sus familiares, principalmente de sus hijos e hijas. Las celdas donde se encuentran recluidas están infectadas con plagas de mosquitos, sin posibilidad de acceder a mosquiteros, así también como infectadas de chinchas de cama o de lepates, lo que imposibilita un descanso continuo. Sumado a ello, se siguen reportando actos de interrupción de sueño como golpes en las rejas por parte de los custodios, alumbrarles durante las noches o bien llegar a amenazar a sus celdas, las cuales generalmente están expuestas a temperaturas extremas. Solo los deseos de libertad y la ilusión de reencuentro familiar logró mantener en pie a los prisioneros políticos. Bueno, durante este periodo yo creo que yo sobreviví, obviamente, por el amor, la solidaridad de mi familia, el empuje que sentía de salir de esta situación cuerda, sin perder mi alegría, sobre todo de cara a mi hijo, ¿no? Porque yo quería salir cuerda para estar con mi hijo, para poder jugar con mi hijo, para poder acurrucarlo y estar para él. Y esa fue una motivación muy importante, pero también la solidaridad y la convicción de que aunque yo estuve esos 606 días en una celda a propósito, en confinamiento en solitario, porque lo que querían era volverme loca posiblemente o quebrar mi espíritu y mi esperanza y mis ganas de seguir luchando, pues algo que no lograron, y yo siento que esa era parte de mi resistencia.
Más de 120 presos políticos continúan en las cárceles de Nicaragua, sufriendo la opresión de los comisionados, policías, funcionarios del sistema penitenciario y hasta de los reos comunes, usados para vigilar y propinar golpizas a los privados de libertad por motivos políticos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.